Buenas noches, ya son noches porque aquí ya está oscuro, ya en este tiempo de otoño. Pues transmitiendo desde el Instituto de Psicoterapia Gestal, Corporal y Transpersonal, aquí en Puebla, con diferentes sedes en el país y que estamos celebrando nuestros 30 años de su fundación. Y yo soy la doctora Mirna Luz Molina Ramos, soy psicoterapeuta, psicóloga, psicoterapeuta, soy directora de este instituto y también directora del Instituto de Corenergética de México. Bueno, el día de hoy no he querido dejar pasar este miércoles para compartir un rato con ustedes. Les he invitado a través de estas redes a la conferencia o la charla en relación a lo que llamamos como tu propia sabiduría de vida. Bueno, es el nombre que le puse a esta conferencia o charla para compartir con ustedes. Bien pude haberle llamado como la filosofía de vida. Nuestra filosofía de vida. Y quizás la primera pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es, ¿tienes tú una filosofía de vida? A lo largo de tu vida, con todos los eventos que han pasado en tu existencia, todos los retos, las luchas, los sufrimientos que has vivido, ¿has finalmente desarrollado una filosofía de vida? Probablemente, si eres muy joven, dudes un poco en contestar, pero también es posible que dudes de contestar esta pregunta, aunque tengas 40, 50 o 60 años. Pero sería interesante que te la pudieras responder. Y bueno, hablar de tu propia sabiduría de vida es en términos de lo que acabo de mencionar. ¿Verdad? Todos tenemos una historia, hemos caminado a lo largo de la vida y nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, pues hemos estado en diferentes luchas a través de la vida, tratando de responder a muchos retos de nuestra existencia, de mejorar nuestras relaciones, en temas alrededor de nuestra economía, en temas alrededor de la salud, en temas alrededor del amor, ¿sí? En temas alrededor de la pareja, en temas alrededor de nuestra relación con la naturaleza, pero sobre todo en temas también alrededor de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión, si es que acaso hay una misión? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el camino que debo tomar en esta vida? ¿Y cuál es mi lugar? Algunos se preguntan, ¿y cuál es mi lugar dentro de toda la dinámica que se da en nuestra familia, en nuestra relación de pareja, pero también que se da a nivel de nuestra sociedad y a nivel mundial? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo vengo a realizar? ¿O qué es lo que estoy realizando? ¿O en verdad al final o a estas alturas de mi vida tengo una respuesta respecto a cómo se ha de vivir la vida? ¿Podría yo orientar a otros respecto a cómo vivir la vida? Esto tiene relación con lo que yo he vivido, la manera en que lo he vivido, cómo yo lo he resuelto y las conclusiones a las que yo he llegado. Como les decía hace un momento, quizás hablar de filosofía
no estoy preparada para dar una conferencia erudita acerca de los eruditos de la filosofía a lo largo de todos los tiempos. Me habría encantado. Pero con lo que yo sí me he relacionado es con muchos seres humanos a lo largo de casi 40 años de ser psicoterapeuta, de acompañarlos a atravesar diferentes situaciones de su vida que se quedaron como asuntos pendientes o bloqueados en su vida o que son retos en el presente o desafíos de poder crear proyectos de vida para el futuro. He acompañado a muchas personas y finalmente he descubierto que cada uno de esos seres humanos, ¿sí?, ha dado una respuesta, la mejor que ha podido dar. Y que poco a poco va llegando a conclusiones acerca de su vida, de su existencia, pero también incluso acerca de lo que es la vida. Y como todos, ¿no?, sobre todo los que somos padres, intentamos transmitir esas conclusiones que tenemos para poder guiar, para querer incluso salvar de ciertos sufrimientos a nuestros hijos. Y claro que nos damos de topes contra la pared porque finalmente ellos quieren vivir la vida y quieren entrar a sus propios desafíos de vida, a sus retos, a sus luchas y descubrir de qué son capaces. Así como nosotros alguna vez lo hicimos en el pasado, cuando fuimos jóvenes y con dificultad escuchábamos, ¿sí?, la filosofía de vida de nuestros padres. O sus creencias, dirían algunos, o sus necedades respecto a la manera de vivir. Y que quizás no estaban actualizados con los tiempos en los que nosotros estábamos viviendo, y quizás nuestros jóvenes ahora también nos digan que no nos estamos actualizando a estos tiempos. ¿Sí? No se trata aquí de que yo hable de esos otros filósofos, sino de estos con los que yo he compartido, ¿no? Desde donde es hablar de un saber, ¿sí?, que está relacionado con la vida cotidiana, que a todos nos concierne y que todos hemos desarrollado a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y bueno, no es solamente ahora, pero voy a hablar de ahora, ¿sí? Estamos buscando un camino y estamos buscando un sentido para nuestra vida. Y muchos seres humanos, y en algunas ocasiones hasta puedo decir que yo, hemos caído, ¿sí? Hemos caído en respuestas, en guías banales que recibimos a través de las redes sociales, a través de muchos personajes que se enmascaran o que se visten y que tratan de presentarse ante el mundo como personajes sabios, ¿sí?, que quieren guiar, que quieren orientarte para que encuentres tu sentido y un camino de vida. Pero muchas veces cuando hacemos esto, y todos nuestros jóvenes, ¿sí?, al estar dejándose guiar por muchos de estos personajes y buscando afuera la respuesta, dejan de buscar la respuesta en su interior. Y la sabiduría, tanto en esos grandes filósofos y personajes a lo largo de toda la historia que nos han dejado pistas para vivir, ¿sí?, finalmente lo han logrado a través de su propia experiencia, de un conocimiento acumulado, de un integrar conclusiones, integrar experiencia, ¿sí?, integrar una visión de vida
que ha venido de muchas otras visiones en su relación con otros seres humanos. Y nosotros quizás no pasemos a la historia. Y quizás sí, si nos recuerdan nuestras familiares, la gente que nos conoce, pues no seremos personajes tan famosos, pero seremos alguien recordado. Y muchas veces, ¿no? Podemos escuchar y nosotros incluso hablar de aquellos que ya no están y expresamos aquellas frases que hablaban de su manera de vivir, de su manera de pensar, de su manera de enfrentar el miedo, de su manera de enfrentar las dificultades dentro de la familia, de la manera de enfrentar las dificultades en el trabajo, de la manera de enfrentar las dificultades en la sociedad. Nos recordamos así. Y quizás vamos a poder ver, pues hasta preguntarnos si fue buena o no tan buena, pero finalmente fue su propia filosofía de vida. Entonces necesitamos nosotros centrarnos también en descubrir cuál es esa sabiduría interior que va emergiendo a partir de todo lo que nosotros hemos vivido. ¿Sí? Y quizás sería bueno leer algo que encontré por allí como una definición de sabiduría. Y dice, cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. ¿Reflexionan ustedes acerca de su vida? ¿Reflexionan ustedes acerca de la vida? Están ustedes, fíjense lo que implica esto, Fíjense, dice cómo surge a partir de las experiencias propias y ajenas. ¿Y qué implica esto? No rechazar tu pasado. Porque tu pasado está cuajado de experiencias acertadas y fallidas. Pero nosotros aprendemos a través de lo que hemos hecho bien y de lo que no hemos hecho tan bien. Hemos aprendido incluso de las ocasiones en que hemos hecho daño. Hemos finalmente obtenido una lección de vida. ¿Y qué haces tú con esa lección de vida? ¿Qué haces con aquello que te salió bien? ¿Y qué haces con aquello que no te salió tan bien? ¿Qué aprendiste? ¿Qué descubriste? ¿Qué faltó o qué sobró? O finalmente quizás ni faltó ni sobró, si no te das cuenta que la circunstancia no favorecía hacer eso que tú querías hacer. Y a partir de eso, tú concluyes, ¿sí? Como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Que no todo lo que quiero hacer se tiene que realizar porque es mi voluntad y porque yo así lo quiero, sino que hay que tomar en cuenta lo que nos rodea y hay que tomar en cuenta a todos los que nos rodean. Otra definición de sabiduría, ¿no? Como la habilidad de una persona para emitir juicios certeros, basados en conocimiento y experiencia, valorada desde la antigüedad en todas las grandes tradiciones filosóficas y religiosas. Valorada,
¿sí? Es que hemos apreciado. ¿Cuántas veces hemos valorado algo que una persona ha dicho y que nos ha parecido tan sabio que en ese momento nosotros lo integramos como una guía para lo que próximamente vamos a hacer o a realizar? O como una guía para poder comprender lo que nos acaba de ocurrir. O como una guía para poder mejorar nuestro proyecto de vida. ¿Sí? Decía en la sabiduría aristotélica, ¿sí? Virtud que siendo ciencia e intelecto, es conocedora de los principios y las causas de las cosas que deben ser útiles para uno mismo. Cuando hablamos de una persona sabia o hablamos de la sabiduría que nos ha transmitido alguna persona, es que hablamos de algo que nos ha transmitido que va a ser útil para nuestra vida. Entonces, la sabiduría que puede emerger de nosotros tiene que ver con que podamos transmitir con nuestro lenguaje corporal, verbal, con nuestra actitud, con todo, ¿sí? Algo que puede ser útil, no solo para nuestra vida, sino para la vida de los demás. Fíjense, la psicología positiva dice que la sabiduría es una fortaleza humana, ¿sí? Capacidad para adquirir información a partir de su vida y experiencia y usarla para mejorar su bienestar y la de los demás. Entonces, sumamos que no solamente puede ser útil, sino enfocado incluso, ¿verdad? Con mucha más claridad a algo que es útil para nuestro bienestar y que es útil para el desarrollo de nuestra felicidad. Ustedes, les sigo preguntando, ¿conocen su sabiduría? ¿Se conocen en la sabiduría que han acumulado a lo largo de su vida y de su existencia? Esos sabios, ¿sí? No van a gloriarse de ello. Eso es una de las cualidades de una persona sabia, que nunca dirá que lo es, ¿sí? Y tampoco se lo dirá incluso a sí misma, pero que tiene una confianza tranquila de que lo que está transmitiendo puede ser bueno para el otro. Que lo que yo estoy comprendiendo de la vida puede ser bueno para los siguientes pasos de mi propia vida. Y dice la sabiduría griega, esfuerzo por saber cómo se debe vivir. Y es necesario conocer el orden existente en el mundo y el caos que le subyace. Entonces se crea una unidad de la razón, fíjense, una unidad de la razón ante la multiplicidad de los sentidos. Sabio es aquel que ha vivido ambos extremos, que conoce el caos y que conoce el orden, y que sabe que uno y otro son uno. Ni siquiera es decir que están relacionados, sino que justo en el caos está el orden y que en ese mismo orden puede entrar en un caos en todo un proceso evolutivo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida
Hemos pasado temporadas de estabilidad, en donde todo parece estar en orden, todo fluye bien, y entonces nos sentimos muy contentos y de pronto, sí, pues surgen diferentes eventos o diferentes desafíos y entramos en un caos, en donde el orden anterior que teníamos ya no funciona. Entramos en un caos porque ese orden ya no funciona y tendremos que ir hacia un nuevo orden. Y entonces parece que la sabiduría se va creando en un movimiento dinámico, porque mientras estamos vivos todo se mueve. Estamos en un movimiento dinámico. Y en ese movimiento dinámico, pues hay muchos pensadores que nos invitan a que nosotros también desarrollemos nuestras propias frases de guía y que podrían ser guía para los demás, ¿verdad? Así dice Rosa Luxemburgo: quien no se mueve no siente las cadenas. Porque estábamos hablando del movimiento. ¿Y cuántas veces en la vida nos hemos quedado paralizados, sin saber, sin poder enfrentar y sin poder huir? Y la mejor opción ha sido quedarse paralizado. Una solución temporal, ¿sí? Que muchas veces se queda tanto tiempo que se hace crónica y en donde yo termino concluyendo que no sé cómo vivir esta vida. ¿Sí? Pero necesitamos, si nos movemos un poquito, podemos descubrir cómo estamos atrapados en cadenas de creencias obsoletas, en cadenas de comportamientos obsoletos, en cadenas de patrones emocionales que nos alteran, nos perturban y que nos llevan incluso a la enfermedad. Ahí es dando cuenta de estas cadenas, ¿sí? Es que entonces uno también en ese movimiento puede uno conectar con el impulso de libertad que uno necesita. Y que entonces esto te puede conectar con ese impulso de libertad con el que tú naciste, de querer expresar todo ese potencial de vida que traías en tu interior y reconectarte con ello, reconectarte con este impulso natural, vital que todos traemos. Y entonces uno puede crear, ¿no? Uno puede crear ciertas conclusiones de decir, sí, a veces nos quedamos demasiado atrapados en una experiencia de vida. Nos pusieron cadenas, pero luego nosotros nos quedamos con esas cadenas, ¿sí? Y ya no estábamos encadenados por otros, sino encadenados por nosotros mismos, porque no nos permitimos movernos, cuestionarnos. Dejar que los demás también nos impacten y movilicen y actualicen toda la energía vital que está dentro de nosotros y la capacidad de poder encontrar pues esa razón que puede unir, ¿sí? Y puede dar un entendimiento profundo de lo que es el caos y el orden, de lo que es comprender lo que es la vida. Y no creer que ante una circunstancia difícil nos vamos a quedar perpetuamente en ello y entonces descubrir que no hay nada que dure perpetuamente, que todo está en movimiento y si hoy estamos sufriendo, después dejaremos de sufrir y luego podremos entrar quizás en otro movimiento de dificultad y luego lo vamos a resolver y estamos en un constante movimiento de vida. Por eso también nosotros podemos hablar de una sabiduría organísmica,
¿sí? Que está relacionado con esos impulsos de vida, con esas fuerzas vitales que hay en nuestro interior. Y no estamos conscientes de que tenemos, ¿sí? Tenemos ese potencial para poder, como diría Carl Rogers, ¿sí? Resolver nuestra existencia. Entonces, algo que me llevó a mí también a hacer esta charla es recordar alguna vez en alguna conversación con colegas, amigos, sí, esta idea de que sabios son pocos, ¿sí? Y son solamente aquellos eruditos y que tienen mucho conocimiento y entonces se desvirtúa para mi gusto y puede crear incluso dificultades y puede sumar a la serie de excusas que cualquier ser humano puede tener para tener una autoestima baja y desvalorizar su propia existencia de vida y lo que ha logrado descubrir y entender de la existencia. En realidad, todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos la posibilidad por una razón, porque vivimos, porque tenemos experiencia, porque vamos acumulando conocimiento, porque vamos acumulando comprensión y vamos acumulando entendimiento. Pero cuando nos quedamos atrapados en la idea de que eruditos o sabios solamente puede ser Sócrates, solamente puede ser Platón, solo puede ser Albert Einstein, ¿sí? Solamente puede ser Simone de Beauvoir, solamente ellos pueden ser y muchos otros, pero que al final son pocos, ¿sí? Pueden serlo. Estamos equivocados. Estamos equivocados porque en cada uno de nosotros hay un maestro interior. Pero hay un camino de autoconocimiento, diría la psicología profunda junguiana, ¿sí? Que necesitamos, pues eso, atravesar nuestra existencia, estar poniendo luz y conciencia en nuestras experiencias de vida y trabajar, ¿no? Trabajar con aquellos aspectos que ellos señalan como arquetipos, como figuras arquetípicas base en el desarrollo de los seres humanos, ¿no? ¿Y qué son esas figuras arquetípicas? Como patrones, pues, ¿no? De comportamiento que incluso, ¿no? De generación en generación, como a lo largo de toda la vida, parecieran como innatos, ¿no? Y que tienen que ver con nuestro desarrollo ontogenético. Y es porque nosotros nos vamos desarrollando, ¿no? Como seres humanos y vamos definiendo, ¿no? Una y otra vez, quiénes somos, ¿no? Y entonces nos invita a que a través del arquetipo del niño, ¿no? Nosotros podamos descubrir, ¿sí? Como estamos nosotros como muy apegados, estamos dependientes, ¿sí? Tenemos dificultad de tomar responsabilidad de nuestra vida, nos vivimos como muy infantiles, pero si acaso no es así, podemos dar cuenta de lo que ha sido vivir así, de lo que fue vivir de esa manera, de lo que fue vivir dependiente de otro, de lo que fue la dificultad de poder hacerme cargo de mí mismo, de poder dejar de ser niña, niño y convertirme en un adulto. Y todo eso se suma para encontrar sabiduría.
Y también observar, ¿no?, ese otro arquetipo de la víctima. Cómo nosotros hemos acusado a todos los demás, quizás de nuestro sufrimiento. Quizás hemos incluso seguido un patrón de lealtad con nuestro sistema, también acusando al mundo que nos rodea alrededor del sufrimiento, de las dificultades, de los problemas que nosotros vivimos, y con la dificultad de revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo para contribuir en esa dificultad. Quizás incluso descubrir cómo somos víctimas de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, cuando nos hacemos así, víctimas de nosotros mismos, pues nos estamos quitando poder personal, ¿sí? Y entonces, no nos damos cuenta, pero como víctimas, nosotros abusamos de los otros, lastimamos a los demás. Los hacemos sufrir acusándolos de nuestro propio sufrimiento. Y la víctima tiende también a lastimarse enfrente del otro. Y entonces, bueno, esto es todo un tema profundo que en el diplomado de Enneagrama que vamos a realizar en adelante, vamos a trabajar profundamente. Pero entonces también, como en esta figura arquetípica, pero cuando nosotros hemos trabajado con esa figura arquetípica de la víctima, fíjense, cuando nosotros hemos podido descubrir de qué manera yo me fui convirtiendo en víctima, de qué manera incluso a lo mejor imité a mi madre, a mi padre o a alguien más de la familia en ese tema de la victimez. Cómo yo también me sumé a muchos otros y me uní a un grupo de quejosos y de victimescos, ¿sí?, para no hacernos responsables. Pero cuando yo miro eso, cuando yo pongo luz respecto a todo ello, ¿sí?, entonces yo obtengo sabiduría, tengo aprendizajes, entiendo las lecciones de vida, descubro el precio que he pagado por vivir como víctima. Y entonces, cuando esto ha podido como irse más allá, puedo darle una frase sencilla a alguien que quizás estemos viendo que se está poniendo como víctima, ¿sí? Y que no es un juicio, pero entonces podemos elaborar una buena frase, ¿sí?, para indicarle que vivir de esa manera no le va a llevar muy lejos y que va a perpetuar su sufrimiento. Y la manera en que lo hacemos, pues se vive como si fuera un acto sabio, pero sin afanes egoicos, ni de gloria, ni de vanagloria, sino de alguien que sabe que es lo que era vivir de esa manera. Y que entonces comparte esa sabiduría, ese conocimiento a otro, para invitarle a salir de allí. Otra figura arquetípica es el saboteador. Que nosotros creamos, que nosotros desarrollamos de una manera inconsciente. Nada de esto ha sido de manera tan consciente y premeditada. No, pero la conciencia nos sirve para poner luz a todos estos aspectos inconscientes. Y este saboteador que hemos creado de los tantos personajes y de todas las voces que escuchamos que dudaban de nosotros mismos, de nosotras mismas, que juzgaban nuestra manera de ser, de sentir, de expresarnos.
Y entonces muchas veces configuramos ese saboteador que se convierte en una voz que siempre hace que dudemos de que podemos lograrlo, a tal punto que mejor ni lo comenzamos. ¿Para qué iniciar algo que no voy a concluir? ¿Sí? ¿Para qué me relaciono con los demás si ya sé que me van a rechazar? ¿Para qué realizo este proyecto si ya sé que en estos tiempos se va a venir abajo? ¿No? Entonces, está este saboteador que tiene como una fuente de miedos y de creencias negativas, muchas creencias negativas, las que nosotros integramos del exterior, que les creímos y que ya se volvió, yo ya hice mi saboteador con ello, y entonces hemos de cuestionar esas creencias, hemos de confrontar este ente saboteador que nosotros hemos desarrollado y que constantemente baja nuestra autoestima. ¿Sí? Es como alguien que no quiere que nosotros podamos como dejar salir la luz, el potencial de realización que hay dentro de nosotros. Otra figura es arquetípica, es la prostituta o el prostituta, ¿no? Que nos confronta pues con nuestros valores. En cuanto este arquetipo nos permite revisar de qué manera como le hemos vendido nuestra alma al diablo, por decirlo así, ¿sí? En cuanto nosotros nos hemos vendido, ¿no?, nuestros talentos, nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores, ¿no? Hemos vendido nuestra esencia, ¿sí? Por cosas que no tienen un sentido profundo para nuestra vida, pero que a lo mejor lo hicimos, ¿no?, también para sobrevivir, pero que es el momento de cuestionar de qué manera nos estamos presentando ante el mundo, ¿sí? De qué manera. Un ejemplo, ¿no?, digo, me viene y lo quiero compartir, pero es como ser un influencer, ¿no? ¿Cuántos de estos personajes, ¿no?, están en esta línea, ¿sí?, vendiendo su intimidad, ¿sí?, vendiendo su talento, quizás vendiendo su sexualidad, en aras de poder obtener una mirada, de poder sentirse escuchados o leídos, vistos, incluso en una pretensión de sentirse queridos. Queridos por una comunidad con la cual no tienen un contacto tan real y tan profundo. Porque el afecto y el amor se cultiva en la cercanía y en el contacto. En la convivencia. En esa convivencia que necesitamos rescatar de presencia a presencia. Y en donde en esta figura arquetípica, ¿sí?, de la prostituta nos invita a poder cuestionar, ¿sí?, qué tan íntegros somos, qué tan íntegras somos, ¿sí?, ante cualquier circunstancia. En cuanto nosotros creamos una serie de máscaras, ¿sí?, para poder complacer, manipular, seducir, porque es la única manera en que creo que así puedo obtener
quizás algo que no obtuve cuando yo era pequeña. Esa mirada, ese contacto, esa conexión, ¿sí?, de vida que necesitábamos. Entonces, trabajar con todos estos arquetipos, pero trabajar con todos estos aspectos cuando nosotros hemos podido atravesar, ¿sí?, esta experiencia, ¿sí?, este trabajo, tener el valor de entrar en este trabajo profundo con nosotros mismos, ¿sí?, entrar en esos lugares oscuros, ¿sí?, nos puede llevar, ¿sí?, nos puede llevar finalmente a encontrar la luz. Estoy aquí, ¿no?, buscando una frase, ¿sí?, que quería compartir de nuestro maestro Claudio Naranjo, ¿no? Pero parece que no la anoté. Pero bueno, sí, tengo aquí una, ¿no?, que dice: el camino de salida es el mismo camino de entrada. Si quieres dejar atrás tu sufrimiento, vamos entrando en él. ¿Sí? Y aquí tengo su libro, el maestro Claudio, ¿sí? Y entonces les voy a leer, dice: el psicoterapeuta de espíritu dionisiaco no se asusta del oleaje, pero yo no quiero decir que el psicoterapeuta, la persona. La persona, ¿no? Él hablaba aquí del espíritu dionisiaco, ¿no?, que es como el dios de la locura, ¿sí? Porque pareciera que es una locura entrar a conocernos a nosotros mismos, trabajar con todos estos aspectos de nosotros. Dice: no se asusta del oleaje, no se asusta del descenso a los infiernos intrínseco a la psicoterapia. Confía en que el camino pasa por la verdad de las emociones y por la integración de tales emociones, que se alcanza tras mantener la conciencia en medio del caos. Es un camino también el de no temer al caos, y un camino que pasa por la experiencia que siempre se va confirmando de que del caos emerge siempre un orden. ¿Sí? Entonces, entregarnos a revisar nuestra propia vida, y no necesariamente a través de la psicoterapia, pero bueno, cuando vamos a la psicoterapia es porque quizás estamos en un gran caos, un gran desajuste, un gran problema, y llegamos finalmente a la humildad de requerir la compañía de alguien para poder encontrar esas salidas, ¿sí? No necesariamente allí, a veces a través de nuestra propia revisión, porque es a lo que yo les estoy invitando, a que ustedes vean, ¿sí?, en cuánto han podido ya atravesar tantos estos aspectos, ¿no?, de su niñez, de sus aspectos de haber vivido la victimez, de haber vivido ese saboteador interno, ¿no?, de haber vendido el alma al diablo para obtener algo, porque no encontraba la manera más íntegra, la manera más honesta, más auténtica y más amorosa para poder obtener vínculos verdaderamente sanos conmigo mismo y también con los demás. Pero entonces, cuando hacemos esto, nosotros de pronto estamos entrando en la dimensión de obtener sabiduría de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Entonces, yo me dirijo a ti para decirte que dentro de ti hay un maestro interior. Dentro de ti hay una cantidad, millones y millones de experiencias,
que muchas pudiste resolver bien, otras no bien y otras tuviste que renunciar. Y dentro de toda esta sabiduría es como si se desarrollara esa intuición. Ya Jean Piaget decía que era la intuición, ¿no? Decía el resultado de millones y millones de experiencias, de situaciones que resolviste y que ya se queda como una memoria que hoy sabemos que se guarda en el hipocampo, pero no solamente allí, sino en todo el cuerpo, porque hay una memoria corporal en todo tu ser que da fe y testimonio de que sí sabes. Y que eso que tú llamas intuición es en realidad un saber de tantas y tantas veces que resolviste situaciones similares. La sabiduría está dentro de nosotras, dentro de nosotros. Y estoy invitándote a revisarla. Estoy invitándote a descubrir que esa sabiduría está dentro de ti. Tú que te puedes estar sintiendo con una autoestima bajísima, que no le encuentras sentido a tu vida, necesitas detenerte en tu propio proceso, de entrarle al propio caos, entrarle a todo ese mundo de emociones, de experiencias, de vivencias, para poder llegar a conclusiones que al final van a terminar siendo también una sabiduría para tu vida e incluso una sabiduría que después podrás compartir con otros. Yo creo que en efecto las personas sabias no se dicen sabias, no se venden como personas sabias, no se vanaglorian de sus conclusiones y las ofrecen, ¿sí? Con naturalidad, las ofrecen con naturalidad, ni siquiera voy a decir que con humildad, con naturalidad las ofrecen a quienes les rodean. Y que además una persona sabia no exige ser escuchada. Una persona sabia en ese momento no exige que eso que está compartiendo y diciendo sea valorado. No exige ser querido a través de la sabiduría que ha logrado alcanzar a lo largo de su vida. Es más, no le va a llamar sabiduría a eso que está transmitiendo. La persona sabia, fíjense, dice, también encontré una listita de las características de personas sabias, ¿no? Y dice, las personas sabias tienen una curiosidad por una gran variedad de temas. Bueno, es posible, ¿sí? ¿No? Están atentos pues sí, a toda la variedad de temas que tiene la vida. Pero no excluyen ninguno, sino que le dan lugar a todos los temas de la vida. No van a excluir el tema de la sexualidad, no van a excluir el tema de la educación, no van a excluir el tema de la economía, el tema de la salud, ¿sí? Están allí, como abiertos, estamos allí, ¿sí? Dándole cabida a todos esos aspectos de nuestra vida. Entonces, pues no solo es como curiosidad, ¿no? Es atención a todos esos temas de la vida, razón por la cual después será eso, ¿sí? Una sabiduría de la vida vivida, ¿no? Dice, llevan registro de sus dudas. Esto es, entiendo yo, que es como
de todos los cuestionamientos que se han hecho a lo largo de su existencia. Y los cuestionamientos más registrados a través de los libros es, pues, y que se han compartido, es quién soy yo y para qué estoy aquí. Pero no son las únicas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué es lo que hago yo en tu vida? ¿O qué es lo que yo significo para tu vida, ¿no? Cuando estamos en una relación de pareja o cuando nos preguntamos, ¿qué hago yo en este trabajo? ¿Cuál es el significado, ¿no? de mi presencia en este lugar de trabajo? ¿Qué aporto? ¿Qué doy? O cuando nos preguntamos, ¿y cuál es mi lugar dentro de la familia? ¿Cuál es ese buen lugar dentro de mi familia? Cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo es que uno se ama a sí mismo? Tenemos muchas preguntas y por lo que dicen aquí hay un registro de las dudas, ¿sí? Valoramos, apreciamos esas dudas. Y bueno, hay otro punto que dice, no les avergüenza mostrar su ignorancia. Las personas sabias como honran el misterio, diría yo, y reconocen que no todo está dicho y que no todo lo sabe y que la ignorancia no es algo de qué avergonzarse, sino que reconocer la ignorancia te permite llegar a conocer, a saber, a descubrir, te puede impulsar a querer entrar a buscar una respuesta. Entonces, nosotros nos hemos avergonzado de sentirnos ignorantes, hemos usado incluso alguna máscara para poder pretender decirle a las personas que nos rodean que sí sabemos cuando no sabemos. Mejor nos callamos. Estamos en el salón de clases o estamos en una reunión y mejor no hablamos para que los demás no vean nuestra ignorancia, porque nos avergonzamos de ella. Y quizás ni siquiera es ignorancia, pero si así lo fuera, sí, la persona sabia no se avergüenza de ello. Y otro punto es si se tiene experiencia de vida y se mueven por muchos ámbitos. Lo que he venido diciendo en esta charla. Todos tenemos experiencia de vida. Todos tenemos experiencia de vida. Necesitamos poner conciencia en todas esas experiencias de vida y tener ahí también poner luz, ¿no? Conciencia en todo lo que emerge desde nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente revela mucho vivido dentro y que se ha quedado dentro de nosotros y que constantemente está emergiendo para que sea visto, integrado a través de la conciencia. Y entonces lo podamos transmitir como sabiduría. Dice otro punto, toleran la incertidumbre. ¿Qué significa tolerar la incertidumbre? Pues es como parte de la misma sabiduría, comprender que la incertidumbre es parte de la vida y que no tenemos control sobre el futuro inmediato, mediato y lejano. Y que lo que sea que nosotros planeemos hacer, que estamos seguros de quererlo hacer, no estamos seguros de que se pueda realizar.
Y entonces algunos hasta dicen, tengo un plan A, un plan B y un plan C. Y quizás ni siquiera esos plan B, C, A, B, C puedan funcionar. Pero entonces lo que sí va a funcionar es la creatividad para vivir. Y yo creo que la creatividad para vivir está unida a la confianza que podemos desarrollar, ¿sí? Para vivir la incertidumbre. Y en este tiempo de pandemia, de confinamiento, de crisis global, en todos los niveles económicos, sociales, ambientales, climáticos, sí, por supuesto, se hace solamente evidente lo que siempre ha estado allí, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Todo es incierto, no es nuevo, no lo trajo la pandemia, ¿sí? Lo que trajo la pandemia es que nos despertáramos a entrar en la conciencia de ello, así como entrar en la conciencia de la muerte, así como entrar en la conciencia de la enfermedad y entrar en la conciencia de la salud, entrar en la conciencia de que estamos acabando con muchos recursos de la naturaleza. Y entonces, dentro de la sabiduría interior que podemos desarrollar es eso, tolerar la incertidumbre. Y dice otro punto, dice la lectura, un hábito constante. Creo que esta lista está relacionada cuando se habla de la sabiduría, pues, de los eruditos. Pero hemos escuchado y quizás hemos leído, y a través de los mensajes de WhatsApp, cómo nos ha llegado, ¿no? Tradiciones orales con tanta sabiduría, ¿no? Donde seguramente todos ellos, ninguno leía libros, pero sí leía la vida, hacía la lectura de todo lo que pasaba dentro y fuera, de la conexión de ese adentro y ese afuera que en realidad es uno. Y que entonces recibimos sabidurías ancestrales, ¿no? De gente que sabía leer, pero no solamente libros, que sabía leer, que sabe leer, ¿no? El mensaje de la naturaleza, del cielo, que sabe leer la dinámica que se da entre los seres humanos, que sabe leer las emociones, que sabe darle lugar a los pensamientos, que sabe integrar esto. Entonces, ¿de qué lectura estamos hablando? Pues desde la lectura de los libros hasta la lectura de todos los fenómenos de la vida y de nuestra existencia. Entonces, pues estar ahí dispuestas a estar despiertas para ello. Y creo que, como les decía hace rato, esta es una lista de solamente 6 puntos, ¿no? En donde yo les decía que creo que además una persona sabia realmente no trabaja para, yo creo que ni siquiera la palabra sería ser exitosa, ¿sí? O sea, como veíamos en una definición, ¿no? Es para tener como la guía, como la experiencia, el conocimiento de cómo vivir la vida, ¿sí? De cómo vivir la vida. Y estamos necesitando cómo vivir la vida en los tiempos que vivimos. En los tiempos que vivimos, ¿no? Y para tener esa sabiduría, pues no necesitamos también ni saber leer ni escribir. En ese sentido, ¿verdad? Se aleja de una filosofía un poco más erudita, pero no es de la que yo estoy hablando. Pero que yo que trabajo con personas,
pues todos los procesos de psicoterapia en los que yo apoyo a los demás, justamente es para llevarles, ¿sí? Para llevarles a descubrir, a integrar su existencia, su vida, a descubrir que tienen recursos y a descubrir su sabiduría organísmica, la sabiduría de su cuerpo, la sabiduría de sus emociones, la sabiduría de su existencia, la sabiduría que hay en sus relaciones, la sabiduría que hay en su pasado y la sabiduría que hay en su presente. Entonces, pues solo se necesita ser humano y se necesita estar vivo y estar en el movimiento de la vida misma, y se necesita estar trabajando para despertar y para abrir más y más la conciencia y estar en ese, abrir la conciencia y ese autoconocimiento personal, ¿sí? En esta sabiduría que, como decía, pues en esta, lo que se llamaría la sabiduría griega, ¿no? Como, bueno, poder unir los extremos, conocer lo oscuro y conocer la luz, conocer lo frágil y lo suave y lo duro, lo frágil y lo que está fortalecido, ¿no? Poder integrar, unir, ver que es uno, que son uno, eso que nosotros llamamos polaridades. Que la sabiduría no es una deducción lógica, racional, ¿no? Es una elevada expresión de una razón, que yo diría, de una razón con corazón, ¿sí? En donde se pueden abrazar todas las experiencias de vida y llegar a comprensiones tan profundas, ¿no? De nuestra vida, de la vida, ¿sí? Y entonces poder ir con una mayor calma, ¿sí? En cada paso que nosotros vamos dando. Que entonces nos podemos mover de una manera mucho más noble, más delicada, más comprensiva, más compasiva, ¿sí? Y porque entendemos que no tenemos, yo creo que si hay algo importante en esta actitud sabia, es que no tenemos tampoco el control, ¿sí? Que lo que podemos es tener atención, ¿sí? Y poder hacer lo posible dentro de todas las circunstancias. Y pues esa sabiduría pues nos da también como en esos momentos nos da como esa tranquilidad, ese saber por dónde estamos caminando, que nos da fuerza, ¿no? Nos crea fortaleza, es confiar en nuestra creatividad, como tenemos fe en nosotros mismos, ¿no? Y sabemos que no todo está dicho, no todo está comprendido, no todo está entendido, y que mientras estamos vivos seguimos caminando para entendernos, ¿verdad? Y para entender también a los demás. Y que cuando nos entendemos más y más a nosotros, entendemos más a quienes nos acompañan, ¿sí? Y entonces, cuando la sabiduría no impone juicios y no crea luchas. Así es de contundente, que no invoca, no provoca, no crea luchas, ¿sí? Y que también esta sabiduría, desde mi perspectiva, pues surge de todas esas heridas, ¿sí? Que hemos pues tenido en esta dimensión terrenal, en esta vida perfectamente imperfecta, ¿no? En donde poder tratar con esas heridas, entender todo lo que pasó, sanar en lo posible, desarrollamos ciertos talentos, cierta creatividad a través de esas heridas que nosotros teníamos, entonces, o que tenemos, y que entonces todavía podemos desarrollarnos muchísimos más.
que entonces entender que aun cuando hayamos sido heridos, si seguimos vivos es porque ninguna herida fue lo suficientemente grande como para destruirnos, pero que entonces podemos construirnos y podemos construir esta sabiduría de vida, ¿no? En donde le podemos dar confianza, fe, empuje a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que confíen en que pueden vivir la vida de la mejor manera y pues ir trascendiendo los desafíos y los sufrimientos que pueda haber en su vida. Entonces, ¿no? Entonces, para mí es como, pues como que la sabiduría es como ir cada vez más viviendo la vida con los ojos abiertos. ¿Sí? Y que cuando digo los ojos abiertos es como con el corazón también, como abierto. Abierto no es como estar abierto, sino en este movimiento, ¿no? En este movimiento pulsatorio de vida, viviendo, pulsando, ¿no? Y integrando pues todo eso que va ocurriendo. Voy a terminar esta charla y bueno, me ha dado mucho gusto mirar que algunas personas me han acompañado y espero que si les ha gustado y les parece que pueda servir a otras personas, pues la puedan compartir. La puedan compartir también en sus redes sociales. Sí, sí esto puede ser bueno. Y bueno, dice Albert Einstein, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote. ¿Sí? Y en todos estos tiempos que vivimos, pues a seguir moviéndonos, a seguir respirando y confiando en desarrollar la mejor manera de vivir. Dice Mandela, ¿no? Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Y luego dice Mandela, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Perdón, que me he conmovido de esta frase. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y yo creo que el triunfo sobre el miedo es la fe en nosotros mismos y quitarle poder a todo aquello que le hemos connotado como algo peligroso para nosotros. Y la fe en nosotros es que ya hemos vivido lo suficiente para tener recursos para seguir enfrentando la vida. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí compartiéndoles y tratando de estar lo más conectada energéticamente con su corazón. Pues deseo que pasen una buena noche. Gracias por estar.